Estaba acostada en la cama, sintiéndome débil y enferma. Cuando mi esposo Paul sonrió y dijo, «Solo me casé contigo porque eres la hija del jefe». Miré las bufandas y los guantes que le había tejido con cariño, ahora tirados a un lado como si no importaran. Sus palabras me dolieron. Parecía tan decepcionado de mí y supe que tenía que despertarlo a la realidad. Me reí entre dientes al pensar en él dándose cuenta de lo equivocado que estaba al pensar que todo iba a su manera. Mi nombre es Kelly Riley. He estado casada con Paul durante 6 años. No tenemos hijos. Pero hemos vivido felices juntos. Paul trabaja mucho y a menudo está fuera de casa. A veces me siento sola. Pero él siempre hace un esfuerzo por pasar tiempo conmigo en sus días libres. Lo que me ayuda a manejar la soledad. Conocí a Paul a través de mi padre, que era su jefe en ese momento. Después de casarnos, Paul sugirió que me convirtiera en ama de casa. Me pareció una buena idea y tenía mucho tiempo para mí. Mientras apoyaba a Paul, comencé a hacerme amiga de los vecinos, a hacer ejercicio y a aprender a coser. Probé diferentes cosas para llenar mi tiempo. Pero coser y tejer se convirtieron en mis pasatiempos favoritos. Cada invierno tejía bufandas y guantes para Paul. Mis primeros intentos no fueron geniales. Pero mejoré con el tiempo. Eventualmente, Paul incluso me dijo que eran tan buenos como los que se podían comprar en una tienda. Escuchar sus amables palabras me hizo amar la costura aún más. Soñaba con algún día coser con nuestro futuro hijo. Se lo mencioné a Paul y él sonrió diciendo, tal vez me una y aprenda cuando llegue el momento. Fueron momentos como estos los que me hicieron sentir feliz en mi vida. También me aseguré de cuidar bien la casa y siempre pasaba tiempo de calidad con Paul cuando tenía días libres. Gracias a su buen salario, teníamos una vida cómoda. Y desde fuera, probablemente parecía muy afortunada. No tenía quejas y pensé que seguiríamos viviendo tranquilamente así. Solo nosotros dos. Con la esperanza de tener un hijo en el futuro. Pero hace unos 3 años las cosas empezaron a cambiar. Una noche estaba esperando a que Paul llegara a casa. Como siempre. De repente, sentí mareos y me desmayé. Paul acababa de regresar del trabajo y me llevó rápidamente al hospital. Cuando desperté, me encontré acostada en una cama de hospital. Por la conversación entre Paul y el médico, me enteré de que mi condición no era menor y que sería algo con lo que tendría que lidiar por el resto de mi vida. Afortunadamente, no era potencialmente mortal. Pero el médico advirtió que podría volver a suceder. Me recomendaron que me quedara en el hospital hasta que estuviera un poco más fuerte. Al ver que estaba preocupada, Paul me tranquilizó, parece que estarás en el hospital por un tiempo. Pero está bien. Vendré a visitarte siempre que tenga tiempo libre del trabajo. Superaremos esto juntos. Me tomó la mano mientras hablaba y sus palabras calmaron mi miedo. Con mi esposo apoyándome, creí que todo estaría bien. Aunque no había ninguna razón real para pensar eso. Fiel a su palabra, Paul me visitó casi todos los días después de eso. Me tomaba la mano. Me preguntaba cómo me sentía y trataba de mantenerme animada. Cuando le dije que los días en el hospital se me hacían largos y aburridos, me trajo mis herramientas de costura favoritas. Nos sentábamos juntos a coser y charlar sobre pequeñas cosas que sucedían durante el día. Enseñarle a mi torpe esposo a coser fue especialmente divertido y me hizo olvidar el aburrimiento por un tiempo. Estos momentos felices en el hospital duraron aproximadamente 1 año. El invierno pasado le hice otra bufanda como parte de nuestra tradición anual. Pero después de eso, noté que Paul empezó a visitarme cada vez menos. Ahora, sí aparecía una vez cada pocas semanas. Me consideraba afortunada. Al principio pensé que estaba abrumado con el trabajo. Así que me mantuve ocupada cosiendo. Incluso comencé a hacer un par de guantes para sorprenderlo la próxima vez que viniera. El médico me dijo que podría irme a casa a finales de año. Así que planeé darle los guantes a Paul como regalo cuando me dieran de alta. Puse todo mi amor y esfuerzo en hacer esos guantes, con la esperanza de que ayudaran a acortar el tiempo que habíamos estado separados. Pero cuando Paul finalmente vino a visitarme después de una larga ausencia,
Su reacción me destrozó. Le entregué los guantes y, en lugar de estar feliz, los miró con frialdad y dijo, ¿todavía estás haciendo esto? Ahora solo se están convirtiendo en una molestia. Luego, sin pensarlo dos veces, me entregó la bufanda que le había tejido el año pasado junto con los papeles del divorcio. La bufanda parecía intacta, como si nunca la hubiera usado. ¿Cómo han pasado 3 años desde que estás en el hospital? Escuché que te darán de alta pronto. Pero no puedo seguir cuidándote. Dijo. Deberíamos divorciarnos. Miré los papeles del divorcio cuando escuché las palabras de Paul. Ya los había firmado. Pensé para mí misma, así que aquí es donde hemos terminado. Para ser honesta. Desde que dejó de visitarme con regularidad. Había considerado la posibilidad del divorcio más de una vez. Traté de alejar esos pensamientos, convenciéndome a mí misma de que solo estaba ocupado con el trabajo. Pero en el fondo sabía que no era así. El Paul que conocí al principio nunca me ignoraría sin importar cuánto trabajo tuviera. Si su trabajo realmente se hubiera vuelto más ocupado, me lo habría dicho. Cuando empezó a desaparecer sin ninguna explicación, tuve la sensación de que esto iba a pasar. Por eso, cuando le pregunté por qué quería el divorcio, no estaba tan molesta como pensaba que estaría. No estaba tratando de aferrarme a él. Sabía que probablemente me había convertido en una carga para él. Si el amable Paul que solía conocer ahora estaba pidiendo el divorcio, pensé que realmente no tenía otra opción. Pero todavía tenía curiosidad. Una vez me había prometido que superaríamos esto juntos. Así que quería saber por qué había cambiado de opinión. Cuando le pregunté, Paul respondió, ¿no es obvio? Desde que me casé contigo, todo lo que he tenido son problemas. Estoy harto de las bufandas y los guantes que me das todos los años. Solo me casé contigo porque eres la hija del jefe. ¿Cómo se puede esperar que lidie con que estés enferma además de todo lo demás? Se rió de una manera que me pareció que se estaba burlando de mí. Era como si toda la alegría que había encontrado en nuestra vida juntos, todas las conversaciones que habíamos tenido sobre el amor, la felicidad y la soledad no significaran nada para él. Dejó en claro que pensaba que yo era una tonta por creer en esas cosas. Continuó, ¿quién usa una bufanda hecha a mano hoy en día sin sentirse avergonzado? Recibir regalos como ese es simplemente molesto. Mientras lo escuchaba, miré su cuello y noté una bufanda de alta gama que no recordaba haberle regalado. Comparada con las bufandas que le hice, esta era obviamente de mucha mejor calidad. No tenía sentido comparar la mía con esa. Me hizo preguntarme si alguna vez había usado alguna de las cosas que le hice. Debió haberlas odiado todo el tiempo y yo simplemente nunca me di cuenta. Después de que fui hospitalizada, mi padre se jubiló de la empresa poco después. Eso significaba que Paul ya no tenía que fingir que se preocupaba por mí para mantenerse en la buena voluntad de mi padre. Además, tener una esposa enferma podría haber sido una excusa conveniente para él en el trabajo en el primer año de mi enfermedad. Hizo un gran espectáculo al visitarme siempre que podía, equilibrando el trabajo y mostrando preocupación por mí. Podía imaginarme fácilmente a mi padre, antes de jubilarse, alabando a Paul en el trabajo, diciendo lo trabajador que era mientras también cuidaba de su esposa enferma. Paul había construido esta imagen de ser un esposo cariñoso y sus compañeros de trabajo lo respetaban por ello. Pero ahora parecía que una vez que mi padre se jubiló, Paul ya no veía ningún valor en mí. La parte de mí que una vez le había sido útil se había realizado y ahora ya no me necesitaba. Cuando compartí mis pensamientos, sintiéndome enferma por dentro, mi esposo pareció sorprendido. Luego admitió casualmente, bueno, sí hizo el trabajo más fácil. Cuando te mencionaba, todos sentían lástima por mí y me trataban bien. Si trabajaba un poco de horas extra, me elogiaban por ser responsable. Y si quería tiempo libre, todo lo que tenía que decir era, mi esposa está enferma, y eso era todo. Dijo todo esto sin una pizca de arrepentimiento. Había usado mi enfermedad en su beneficio de maneras que nunca había notado. En cuanto al ascenso para el que estoy nominado, continuó. Quiero decir, los demás son idiotas.
Pero tengo que agradecerle a tu enfermedad por eso. Escuché en silencio con la cabeza gacha. Cuando finalmente levanté la vista, vi una sonrisa engreída en su rostro. El hombre que una vez amé se había ido, reemplazado por alguien a quien no reconocía. Este era su verdadero yo. Bueno. Si pude ayudarte. Supongo que eso es bueno. Dije. Probablemente no nos volvamos a ver. Así que cuídate. Le entregué los papeles del divorcio. Ya no me necesitaba después de eso y rápidamente se dio la vuelta para irse. Y así. Nuestro divorcio fue definitivo. Después de que se fue, lloré suavemente para mí misma. Después de un tiempo, me dieron de alta del hospital y regresé a la casa de mis padres. Cuando mi padre se enteró de lo sucedido, se enfureció. Nunca pensé que podría ser ese tipo de persona, dijo con la voz alzada. Pero para mí ya no importaba. Tranquilicé a mi padre y le dije que una vez que limpiara la casa, quería volver a vivir con mis padres. Lo entendieron y me dijeron que hiciera lo que me hiciera feliz. Por ahora, decidí vivir con ellos. Antes de volver a vivir con mis padres, quería visitar la casa donde había vivido con mi esposo. Pero cuando llegamos allí, descubrí que la cerradura de la puerta principal no funcionaba. Mis padres y yo intercambiamos miradas confusas y decidimos tocar el timbre. Un extraño abrió la puerta. Sintiéndome desconcertada, le pregunté sobre la situación. Me dijo que había comprado la casa hacía un tiempo y que había estado viviendo allí durante unos meses con su esposa e hijo. Parecían felices. Mis padres se enojaron aún más después de escuchar esto. Pero yo no quería causar ningún problema a la nueva familia. Incliné la cabeza y me fui en silencio. Sin embargo, no podía dejarlo así. Así que llamé a mi ex esposo de inmediato. Por teléfono. Respondió casualmente, oh. Sí. Vendí la casa mientras estabas en el hospital. Quédate con el dinero de la venta como compensación para mí. Era mi casa para empezar. Así que realmente no tienes ninguna queja. ¿Verdad? No pude evitar suspirar por lo indiferente que era. Ojalá me lo hubiera dicho antes. Por lo que dijo el nuevo propietario. La casa se había vendido hacía bastante tiempo. Mi esposo probablemente la puso a la venta hace aproximadamente un año. Cuando dejó de visitarme. Incluso si hubiera planeado divorciarse de mí. Vender la casa sin discutirlo conmigo era simplemente indignante. Nuestro divorcio ya se había finalizado cuando firmamos los papeles. Pero como yo todavía estaba en el hospital, habíamos acordado hablar sobre la compensación y la división de bienes después de mi alta. Teníamos una reunión planeada para la próxima semana. Pero él decidió actuar por su cuenta. Era increíble. Lo que empeoró las cosas fue que ni siquiera pensó que había hecho algo malo. Así que le dije con calma por teléfono, realmente no entiendes nada. ¿Verdad? ¿Qué quieres decir? Preguntó con confusión. Te explicaré todo en detalle la próxima semana. Respondí y colgué el teléfono. Les sonreí a mis padres preocupados y luego me volví hacia mi padre. Necesito un favor. Dije. Compartiendo mi plan con él y pidiéndole que me ayudara a prepararme para lo que venía. Entiendo. Dijo mi padre con rostro serio pero comprensivo. Ya he preparado los documentos necesarios. No queda mucho tiempo antes de la reunión de la próxima semana. Pero lo lograremos. Pude ver un indicio de arrepentimiento en sus ojos. Probablemente porque una vez me había recomendado a mi esposo. Pero su enojo por lo que mi esposo había hecho parecía impulsarlo a ayudarme tanto como pudiera. Le agradecí a mi padre y esperé el día de la reunión. La idea de ver la reacción de mi esposo me hizo sonreír por primera vez en mucho tiempo. Con la ayuda de mi padre. Preparamos todo para la reunión. Decidimos tener la discusión en casa de mis padres. Mis padres y yo nos sentamos juntos a un lado y mi esposo se sentó solo frente a nosotros. Estoy segura de que sabía que mis padres estaban heridos por el divorcio. Pero ya no parecía molestarlo. No mostró ninguna señal de respeto hacia ellos y su rostro incluso tenía un dejo de sonrisa. Su actitud era arrogante. Como si no tuviera nada de qué preocuparse.
Yo soy la víctima aquí. Comenzó. Pero no voy a pedir demasiado. El dinero de la venta de la casa será suficiente. Habló como si estuviera siendo generoso. Como si nos estuviera haciendo un favor al no pedir más. Al ver su actitud engreída, el rostro de mi padre se puso rojo de ira. Le puse suavemente la mano encima para calmarlo. No había necesidad de que nos enojáramos. Sabíamos que en esta discusión mi esposo era el que estaría en desventaja. No nosotros. Hay algo importante de lo que tenemos que hablar primero. Dije, manteniendo la calma en mi voz. Hablé y mi padre entregó un documento. Era la prueba de que el terreno donde se encontraba la casa era de su propiedad. Sí. La casa estaba a tu nombre. No hay duda de eso. Dije. Pero el terreno sobre el que se construyó la casa le pertenece a mi padre y él todavía tiene el título de propiedad. Eso está claro en este documento. ¿Verdad? La expresión de mi esposo cambió ligeramente. Frunciendo el ceño. ¿Y qué? Respondió. La casa era mía. Nadie tiene derecho a quejarse. ¿Crees que puedes vengarte de mí con eso? Se rió entre dientes como si encontrara toda la situación ridícula. Continué con calma. Es cierto que la casa estaba a tu nombre y legalmente podrías venderla. Estoy segura de que lo comprobaste todo antes de vender la casa y no hay ningún problema legal con tus acciones. Mi esposo parecía seguro de que no había ningún problema desde el punto de vista legal. Sin embargo, dije, para la familia que compró la casa. Este es un gran problema. Vendiste la casa. Pero como todavía somos dueños del terreno, mi padre puede cobrarles el alquiler. Eso definitivamente les causaría problemas. ¿No crees? La situación no es lo que les hicieron creer. Hice una pausa antes de continuar. Ahora bien, ni mi padre ni yo tenemos la intención de cobrarles el alquiler ni de hacer que se vayan. Pero tampoco planeamos regalar los derechos de nuestro terreno por nada. En ese caso, venderíamos el terreno a la familia. No exigiríamos un alquiler mensual. Pero sería un problema para nosotros si no compraran el terreno. Mi padre nos regaló ese terreno para vivir en él. No para que se lo entreguen a extraños. Añadí. ¿Y si no lo compran? La familia podría demandarte. Como dije. El trato no fue lo que esperaban. ¿Te imaginas su frustración? Pensaron que estaban comprando la casa de sus sueños solo para descubrir que el terreno no es suyo y que ahora tienen más gastos. Después de obtener pruebas de la propiedad del terreno de mi padre, fuimos directamente a la nueva familia y les explicamos la situación. Afortunadamente, lo entendieron y estuvieron de acuerdo en que si había algún problema, era responsabilidad del vendedor. Si las cosas no iban bien con las negociaciones, dejaron en claro que demandarían a mi esposo. Cuando vi que el rostro de mi esposo palidecía, supe que finalmente entendía la gravedad de la situación. Se dio cuenta de que, pasara lo que pasara, esto le iba a costar mucho dinero debido a su error. Con voz temblorosa, preguntó, ¿qué debo hacer entonces? Sonreí y respondí con calma, la familia puede comprarnos el terreno, convirtiéndolos en los propietarios totales tanto de la casa como del terreno. Entonces tendrías que cubrir el costo del terreno. De esta manera, todo se puede resolver sin problemas y no habría necesidad de que la familia te demande. Una vez que sean dueños tanto de la casa como del terreno, todos los problemas se resolverán. Sin embargo, como no se les informó sobre el precio del terreno cuando compraron la casa, es probable que te hagan pagarlo. Ese no es su problema. Es tuyo. El verdadero problema es que el terreno está en una ubicación privilegiada y su valor podría ser mayor que el precio al que vendiste la casa. Incluso si renuncias a todos tus bienes, puede que no sea suficiente. Al final, podrías quedarte sin nada. Hice una pausa por un momento y continué, otra opción es que recompres la casa y luego pagues por el terreno. Por supuesto. Tienes que cubrir los gastos de mudanza de la familia que vive allí. Esto te devolvería tanto la casa como el terreno y podrías intentar venderlos de nuevo. Tal vez ganando algo de dinero. Pero después de pagar todo,
Probablemente no te quedará mucho. Si es que te queda algo. Cualquiera que sea la opción que elijas. Perderás. Añadí. Y no olvidemos la pensión alimenticia. Tus acciones me han causado mucha angustia mental y planeo pedir una compensación por eso. Tenlo en cuenta. Todo este tiempo. Paul me había usado como una herramienta para ayudar a su carrera. Ahora que entendía esto. Sentía asco por todo lo que había hecho. También planeé solicitar una indemnización por el daño emocional que me causó. Aunque podría ser difícil de probar y podría no ganar. Plantear estos problemas era importante. Especialmente considerando la situación en la que se encuentra ahora. Paul. Ahora acorralado. No parecía tener la capacidad de procesar completamente lo que estaba sucediendo. Parecía que todas estas cosas podrían convertirse en su realidad pronto. Mi padre. Viendo la oportunidad. Añadió, aunque estoy jubilado. Todavía tengo muchas conexiones en la empresa. He estado hablando con algunos de mis antiguos colegas y me han contado lo que has estado diciendo sobre mi hija y cómo la has tratado. La gente del trabajo ha perdido todo el respeto por ti. Paul. Con una sonrisa alegre. Mi padre dio esta noticia y pude ver que Paul finalmente comprendía la gravedad de la situación. El estatus que había construido usándome y el dinero que había ganado vendiendo la casa sin mi consentimiento. Nada de eso importaba ya. Ahora. Dije juntando las manos con una sonrisa. Discutamos qué sigue. Necesitamos resolver la división de bienes. La compensación y la casa. La sonrisa que le di ahora era diferente a cualquier sonrisa que le hubiera mostrado antes. Esta vez estaba sonriendo más brillantemente que en mucho tiempo. Sintiendo una sensación de alivio y poder desde nuestra separación. Espero que entiendas que tus bienes se decidirán en esta reunión. Continué. Paul solo pudo forzar una risa. Pero las lágrimas llenaron sus ojos. Las negociaciones que siguieron fueron a mi favor. Paul accedió a pagarme la pensión alimenticia y también acordamos que él pagaría por el terreno donde se encontraba la casa. Más tarde le explicamos todo a la familia que había comprado la casa y, al final, todos se beneficiaron del acuerdo. Excepto Paul. Lo perdió todo. Los rumores que mi padre había comenzado se extendieron por toda la empresa. Haciendo que Paul perdiera su reputación. Su esperado ascenso se retrasó a medida que la alta dirección planteaba preocupaciones. Los rumores continuaron y pronto Paul no tuvo cabida en la empresa. Mi padre me informó más tarde que Paul había renunciado. Supongo que se podría llamar karma. Las cosas que se ganan usando a los demás pueden desaparecer con la misma facilidad cuando alguien decide actuar. En cuanto a mí. Ahora vivo con mis padres y dirijo una clase de costura. Aunque mis clases no están llenas. He logrado obtener un ingreso decente gracias al apoyo de las mujeres y los niños del vecindario que asisten. Aunque nunca tuve la oportunidad de coser con mis propios hijos como una vez soñé. Me he dado cuenta de que compartir lo que amo con los demás me trae verdadera felicidad.